De nuevo, un caso de semiesclavitud a las puertas de casa. Esta vez ha ocurrido en Segovia, en Tierra de Pinares. Allí la Policía Nacional ha liberado a 6 personas víctimas de una red de trata de seres humanos. Eran captadas en Portugal y una vez en España obligadas a trabajar todo el día en el campo y por la noche a acondicionar las casas. En todo momento eran sometidas a una férrea vigilancia. Buenas tardes. No es la única operación de los cuerpos de seguridad desarrollada en las últimas horas en Castilla y León. Lo vamos a ver en este informativo que arranca con novedades en torno a los presupuestos de la comunidad. Leticia Sánchez, ¿habrá o no presupuestos regionales antes de fin de año? No lo sabrá sin datos del Estado ni antes de fin de año ni el año que viene. Ha sido la respuesta tajante del presidente de la Junta, por ejemplo, a la insistencia de Ciudadanos para que los presente. Para mí sería facilísimo. Además, inflando los ingresos, inflando los gastos, dando satisfacción a todo el mundo. Yo no lo he hecho eso nunca y no lo voy a hacer. Y en el Consejo de Gobierno, la Junta da luz verde a las medidas para reindustrializar el entorno de Garoña. El horizonte de aplicación se alarga al año 2030 y las medidas serán financiadas por el Estado y por el dinero procedente del impuesto a los residuos. 24 horas después del anuncio de Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto para reformar la Ley de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentales. El decreto va a entrar en vigor el sábado y desde ese momento van a ser los bancos los que paguen ese impuesto de actos jurídicos de las hipotecas. El Consejo también ha dado luz verde al progreso para hacer gratuitas las autopistas y la primera va a ser la AP1 en Burgos, cuando el 30 de noviembre cese la concesión. Segunda jornada del viaje del secretario regional del Partido Socialista a Valencia. Hoy Luis Tudanca se reúne con el presidente de la Generalitat para hablar de financiación autonómica, lucha contra la corrupción y de presupuestos. Y de vuelta a casa, esta mañana ha abierto sus puertas la Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, ARPA, y lo ha hecho con un anuncio para la arquitectura mozárabe. María Ramos. Sí, Castilla y León ha propuesto a la UNESCO que declare la arquitectura mozárabe de la península ibérica Patrimonio Mundial. De momento el proceso será largo, pero ya está incluida en la lista de posibles. Es uno de los anuncios que hemos conocido en esta Bienal ARPA, en la que también se va a crear una red europea de ferias de patrimonio. Manos a la obra y con la chaquetilla puesta. Los ganadores del concurso nacional e internacional de pinchos nos han explicado paso a paso sus creaciones. Un bocado de mar de los hermanos Carcas de Zaragoza y un crujiente de arroz con verduras en escabeche ideado en las Antípodas. Y en cuanto al tiempo, esta tarde van a continuar las lluvias. Seguimos con el paso de borrascas y frentes que volverán a regar los campos de nuestra comunidad. Esas lluvias serán más fuertes en las provincias de León, Zamora, Palencia y Valladolid. En el resto, débiles. Las temperaturas se van a mantener muy parecidas a las de ayer. Castilla y León no aprobará sus cuentas mientras no tenga totalmente detallado el dinero que va a recibir de las arcas del Estado. De esta forma, el presidente de la Junta da por zanjada cualquier posibilidad de que antes de que finalice el año o el que viene se presenten los presupuestos sin datos. Lo que busca el Ejecutivo, Leticia Sánchez, es cómo mejorar algunas partidas que la prórroga impediría. Si, por ejemplo, la partida a la que se había comprometido de rebaja de las tasas universitarias para igualarla a la media nacional, eso no podría hacerlo con una prórroga presupuestaria. La Junta está estudiando a través de qué otra norma podría llevarlo a cabo. No habrá presupuestos sin datos este año. Para mí sería facilísimo.
Además, inflando los ingresos, inflando los gastos, dando satisfacción a todo el mundo. Yo no lo he hecho eso nunca y no lo voy a hacer. Ni tampoco el que viene si ya no hubiera tiempo de aprobarlos. Seremos conscientes de los tiempos parlamentarios que hay, pero bueno, eso parece que no importa demasiado al Gobierno de la Nación, del que depende, vuelvo a repetir, del que dependen las bases fundamentales de nuestros presupuestos. El presidente de la Junta dice que hay otras comunidades como Castilla-La Mancha que claramente ha dicho que no los presentará y carga contra el Gobierno. Un Gobierno de la Nación mucho más entretenido en dar sorpresas cotidianas que en resolver con profundidad los problemas de fondo de la economía y de la sociedad española. Si la prórroga finalmente fuese para todo el año, la Junta sí busca alguna fórmula para cumplir, por ejemplo, con la bajada de tasas universitarias. Herrera también criticaba la visita de Tudanca a Valencia, insistiendo en que nada se parece el Hospital de Burgos a los privados de esa comunidad. La ceremonia de la confusión sigue, pero además con muy poca oportunidad, porque ayer le dieron un buen rapapolvo en Valencia, me temo. Por el informe demoledor, ha dicho, del Consejo de Cuentas de Valencia, en el que situaba como más eficiente la sanidad con alguna participación privada que la pública. Y en Valencia, el secretario regional del Partido Socialista continúa su ronda de entrevistas. Tras hablar ayer con la consejera de Sanidad en esta segunda jornada, Luis Tudanca eleva el nivel y se ha reunido con Ximo Puig, con el presidente de la Generalitat. Sara Ayuso, Valencia, buenas tardes. ¿Qué ha trascendido de ese encuentro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La reunión con el presidente de la Generalitat comenzaba con 20 minutos de retraso y a estas horas continúan reunidos. La financiación autonómica era uno de los asuntos que pensaban abordar, como ya ocurriese en las dos citas anteriores con los presidentes autonómicos en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Tudanca quiere preparar un programa con acciones que ya estén ejecutando otros gobiernos socialistas y de Valencia tomará como ejemplo la mayor vigilancia de las residencias de mayores y la financiación de las escuelas infantiles. La lucha contra la corrupción será otro de los asuntos que estarán sobre la mesa y los presupuestos autonómicos. A diferencia de la Junta, la Generalitat ha presentado un proyecto sin esperar las cuentas del Estado. Vamos a desmontar la falacia del Partido Popular en Castilla y León, que trata de evitar el cumplimiento de sus propios compromisos con la no presentación de los presupuestos autonómicos. Volvemos a Presidencia, donde la consejera de Economía ha detallado las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno para el entorno de Garoña. Leticia se suma así a la estrategia que ha puesto en marcha en los 14 pueblos afectados. Sí, 12 ayuntamientos de Burgos y 2 de Álava. La consejera ha detallado las medidas que se pondrán en marcha, pero sí ha remarcado que esa estrategia de los ayuntamientos hay que remitirla al Ministerio porque es el Gobierno central quien debe financiarla. El Gobierno regional sí irá detallando año a año las inversiones que pone en marcha en base a lo recaudado por el impuesto de Garoña. Una de las claves para revitalizar la zona es estimular el emprendimiento, impulsarán polígonos, priorizarán sus proyectos en la lanzadera e informarán de las ayudas ya existentes, todo aprovechando los sectores potenciales en la zona como el turismo, la agricultura o el sector forestal. Se comprometen además a tomar medidas para mejorar el entorno como arreglar carreteras o eliminar la brecha digital. Se va a elevar al Estado, al Gobierno de España, que es el que tenía que haber hecho este plan. Se han adelantado los municipios, nos han pedido ayuda, hemos ayudado y colaborado, pero evidentemente quien tiene que aportar recursos para este plan y quien tiene y tenía la obligación de elaborar este plan es el Gobierno de España. Polémica en torno al impuesto a los residuos aprobado la semana pasada. El PSOE denuncia que la Junta ocultó a los grupos un informe del Ministerio que creía que la medida podía ser inconstitucional. La consejera lo niega. Nos tenían que haber remitido el informe con carácter inmediato para no hurtar esta circunstancia al debate. Ese informe lo recibí creo que un viernes a última hora, mi consejería. Y el lunes el consejero de la Presidencia lo remitió a las Cortes para su conocimiento, a la mesa de las Cortes. Por lo tanto, ese es el único informe del que yo he tenido conocimiento y del que hablé en mi intervención. Y recuerda que el impuesto catalán, a pesar de tener un recurso interpuesto, se está recaudando. Mañana será publicado en el Boletín Oficial del Estado y el sábado ya estará en vigor el Real Decreto que obliga a los bancos a pagar el impuesto de actos documentados cuando se constituya una hipoteca. Tal y como anunció ayer Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la modificación legal que desdice lo decidido por el Tribunal Supremo. Eduardo Martínez, Moncloa, cuéntanos.
Sí, el Gobierno dice que actúa con el máximo respeto a la justicia, pero también ante la necesidad de aclarar la normativa y por eso, por la vía del Real Decreto Ley, introduce un párrafo en la ley para explicar, para concretar que cuando se habla de sujeto pasivo, de quien se habla es de los bancos y no de los ciudadanos. Así queda claro y explícito que quien tiene que abonar ese impuesto son las entidades y no los ciudadanos, y que además ese pago, ese impuesto, no será deducible por parte de la banca. La ministra de Hacienda recuerda que el abono de este impuesto introduce en las arcas de las comunidades autónomas unos 2.000 millones de euros cada año para el pago de educación, sanidad o dependencia, y que eso forma parte del modelo de financiación autonómica. Tampoco cree el Ejecutivo que los bancos vayan a repercutir este gasto en el ciudadano a través de otras cláusulas, aunque sí asegura que va a velar porque eso no ocurra con la autoridad independiente que ayer anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también confiando en el propio mercado y en la competencia entre entidades bancarias. En el funcionamiento del mercado hipotecario, evidentemente las condiciones que se le trasladen al cliente son decisivas a la hora de que una persona decida suscribir una hipoteca con una entidad financiera y con otra. Es un mecanismo intrínseco de autorregulación del propio mercado hipotecario. Desde aquí, desde Castilla y León, la Junta no ha querido valorar si está a favor o en contra de este impuesto, pero pide que las decisiones que se tomen respeten dos premisas. Una, que los ciudadanos no paguen más, y dos, que las comunidades autónomas no recauden menos. No pone en duda si debe desaparecer una tasa, quizás desfasada, pero solicitan más ingresos por otras vías. Se produzca un debate sereno y no estemos en una especie de concurso a ver quién gana la carrera, porque esto no es una carrera, es que lo que hace falta es saber a qué nos podemos atener. Sabemos que el Partido Socialista, igual que sus socios de Gobierno, lo que han hecho es plantear siempre que han podido la subida de este impuesto. En el Consejo de Ministros, el Gobierno además ha aprobado un Real Decreto en el que se regula el desvío de camiones en las carreteras convencionales a las autopistas para rebajar el nivel de siniestralidad, y será el Ministerio de Fomento el que pague las bonificaciones a esos transportistas. El ministro Ábalos también ha confirmado que las concesiones de autopistas que cumplan este mes no van a ser prorrogadas y por lo tanto serán gratuitas. El 30 de noviembre finaliza la concesión de AP1 en Burgos, y por lo tanto el día 30 de noviembre cesará la concesión y el uso será gratuito de la autopista. Y igual suerte correrán, lógicamente, aquellas que, como dije, vencen en la presente legislatura. La Comisión Europea estima que este año y el que viene la economía española va a crecer menos de lo esperado antes del verano, unas 0,2. En sus previsiones de otoño apunta que el objetivo de déficit se cumplirá este año, pero se rebasará en 2019 en 0,3. No se cree el plan de ingresos presentado por el Gobierno de Sánchez. Hay un riesgo desde el punto de vista del rendimiento del plan financiero y del impuesto digital, y de las medidas contra el fraude fiscal, y de la repercusión del aumento del salario mínimo. Además, muchas de las nuevas medidas no podrán ser puestas en marcha completamente hasta después de las elecciones locales del próximo año. Hace unos minutos ha terminado el acto en el que Soraya Sáenz de Santamaría ha tomado posesión como miembro del Consejo de Estado. Sáenz de Santamaría, a la entrada, ha destacado la importancia de este órgano consultivo del Gobierno. Se pueden debatir de temas muy importantes con serenidad, con reflexión, y creo que es bueno seguir prestando, aunque sea ya desde fuera de la política, pues un servicio al Estado. Los Mossos han confirmado hoy la detención de un francotirador que quería matar a Pedro Sánchez en venganza por exhumar los restos de Franco. El Diario Público recoge hoy la información, aunque la detención se produjo hace 3 semanas. Se trata de un vigilante de 63 años, experto tirador, que ya ha ingresado en la prisión de Terrassa. En su casa se ha intervenido un arsenal de armas. La alarma la hizo saltar el grupo de WhatsApp en el que pidió ayuda para acabar con el que definía como rojo de mierda.
Y en California, al menos 12 personas han muerto en un tiroteo ocurrido en el interior de un bar. En el establecimiento había en ese momento cerca de 200 personas que asistían a una fiesta universitaria. El autor del tiroteo, según datos de la policía, podría haber fallecido. Según un testigo, antes de empezar a disparar indiscriminadamente, el hombre había atacado a un vigilante de seguridad y lanzado una granada de humo para generar todavía más confusión. Son imágenes grabadas por la Policía Científica hace un año, nada más llegar a la fábrica de Ornua. Esas imágenes, captadas con drones y otros medios de infografía forense, han permitido determinar que el incendio de la fábrica fue totalmente fortuito y no existió ninguna intencionalidad. La Policía Nacional ha desarticulado una cadena de distribución de speed en Burgos. Es la operación Dulzaina, donde han sido detenidas 5 presuntos traficantes y se han incautado 90 kilos de sulfato de anfetamina. Es la mayor retirada de speed realizada este año en España. La actuación de la Policía Nacional comenzó a principios de año cuando detectaron un aumento del consumo de speed en Burgos y este trabajo tuvo como resultado la detención de un vecino de la ciudad de 65 años y la incautación de 60 kilos de speed. La policía siguió su vigilancia hasta detener a la persona que estaba formando una red de distribución de esta droga. El pasado 25 de octubre, en plena vía pública, la Policía Nacional lo interceptó cuando intentaba entregar 1 kilogramo de speed a los encargados del menudeo. Además de detener al organizador de la red, también fueron detenidos otros 3 supuestos distribuidores. En total se han retirado del mercado 90 kilos de sulfato de anfetamina. Hemos estimado que las 360.000 dosis pueden suponer al final un beneficio de más de 4 millones de euros. Los expertos señalan que es la droga más agresiva que existe hoy en día para el consumidor. Es una droga peligrosa, que no piensen que es inocua, ni muchísimo menos, y puede producir daños cerebrales muy graves y muy importantes. Entre las 2 operaciones suman 5 presuntos traficantes que ya han ingresado en prisión. Vamos con más sucesos. Esta vez los delincuentes se llevaron un botín valorado en unos 40.000 euros. Eran cestas navideñas y bebidas alcohólicas, pero tras su huida fueron detenidos en Salamanca. En tan solo media hora desvalijaron esta empresa de distribución del polígono industrial de Palencia. 5 o 6, no sabemos todavía exactamente cuántos han sido, y se han llevado... Han cogido la traspaleta nuestra y allí se han llevado toda la mercancía de cestas de Navidad, alcohol. Un botín valorado en 40.000 euros que se recuperó pocas horas después tras la detención de los presuntos autores en Salamanca. Llevaban una temporada ya detrás de ellos y tienen detenidos a 3 o 4 y los demás están a punto de caer. Pertenecían a una banda organizada que ya había actuado en Villalobón, Grijota y en Valencia capital fechas atrás. De ahí que el robo estuviera perfectamente organizado. Tiene alarma toda la nave, pero ni ha saltado, las han trucado y no ha funcionado. Desactivaron la alarma y las cámaras de seguridad. Abrieron hasta 2 butrones para acceder a la nave. Utilizaron la maquinaria de la empresa para cargar el material. Se han llevado también las placas de la matrícula de un coche. Matrícula que podrían utilizar en otros vehículos para despistar a la policía. Primero es de disgusto, pero luego es de miedo. Son las sensaciones tras un robo especialmente dañino para una empresa de distribución que estaba inmersa ya en la campaña de Navidad. Y en Segovia se ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos que tenía como punto central la zona de Tierra de Pinares. Las víctimas eran traídas desde Portugal con una clara finalidad de explotación laboral.
La operación Lusar tenía dos focos, uno en la comarca de Tierra de Pinares y el otro en Portugal. El clan traía a trabajadores desde el país luso para trabajar en tareas agrícolas y habitaban en una vivienda en condiciones muy mejorables. Lo que se detectó eran las condiciones inhumanas en las que se estaba tratando a estas personas, con un control férreo, sin apenas descanso, y vivían en unas condiciones, ya digo, lamentables desde el punto de vista de lo que se consideraba como su hogar o vivienda donde tenían que residir. Incluso obligándoles a realizar reformas en las viviendas. Esta organización criminal llevaba 5 años ofreciendo remuneración diaria que sería acorde a su trabajo y una alimentación y estancia dignas para trabajadores procedentes de Portugal. Los cuerpos de seguridad han liberado a 4 víctimas de trata de seres humanos en España y 6 en Portugal. Cuando detectamos un volumen importante de personas que van a trabajar en el ámbito rural, pues se constata en qué condiciones, qué tipo de trabajo desarrollan y en qué lugares están residiendo. En los 9 registros domiciliarios en ambos países se ha incautado abundante documentación y un arma de fuego, y los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial Central, quien ha decretado prisión para la totalidad a efectos de su extradición. El salario medio de España subió 11 euros en 2017 hasta los 1.889 euros al mes. El País Vasco sigue siendo la comunidad con los salarios más altos, mientras Castilla y León, con 1.836 euros brutos al mes, se sitúa por debajo de la media. Después de la caída de 15,5 euros en 2016, el salario medio bruto se recupera, aunque no lo suficiente, pues solo lo hace en 11 euros, dejándolo en 1.889 euros al mes. El grueso de los salarios, el 40%, se sitúa entre los 1.230 y los 2.136 euros. La mayor proporción de salarios más altos se produce en las finanzas, la administración pública y en la educación. La de salarios más bajos en personal doméstico, agricultura y pesca. El salario medio de los hombres es 422 euros más alto que el de las mujeres, que duplican a los hombres en los tramos de salarios más bajos, donde se concentra el 40% de todas las asalariadas. Tienen mayor proporción de trabajos a tiempo parcial con contratos temporales y en las actividades menos remuneradas. La diferencia entre la comunidad con salarios más altos, País Vasco, y la de menos, Extremadura, es de 625 euros al mes. Castilla y León es la octava comunidad con menor salario medio. 550 millones de euros al año es lo que costaría subir las pensiones más bajas de Castilla y León para superar el umbral de la pobreza e igualarlas al salario mínimo. El cálculo lo ha hecho la Coordinadora Regional de Pensiones Públicas y hoy se lo ha presentado a los partidos en las Cortes. En esta reunión, a la que no han acudido ni PSOE ni Ciudadanos, el Partido Popular se ha comprometido a estudiar si una partida así es viable en nuestra comunidad. La próxima semana los pensionistas volverán a salir a la calle. Nosotros las pensiones las vamos a defender. Las vamos a defender en la Junta de Castilla y León porque está el PP. Las vamos a defender en el Estado porque está el Partido Socialista. Hasta que no garanticemos que las pensiones sean un derecho en la Constitución y que los salarios y las subidas sean un salario y subidas dignas, vamos a pelearnos. De los retos que las empresas tienen por delante a la hora de generar una buena imagen de sus compañías, se ha hablado hoy en esta jornada que van a ver organizada por la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León. Directores de comunicación y responsabilidad social de empresas han dado pautas para visibilizar y comunicar con éxito la marca y los resultados. Si tratas muy bien a tus clientes, a tus trabajadores, a tus proveedores y a la sociedad en general, al final son ellos tus mejores avalistas y tus mejores embajadores en la sociedad. Las empresas más pequeñas, que al fin y al cabo Castilla y León es un terreno de pyme, o bien por falta de recursos o por otra prioridad, que al fin y al cabo el día a día nos acaba comiendo con otras necesidades, quizás esa sea la razón de dejarlo un poco más de lado, y es una prioridad. Y un dato, la producción industrial se desplomó en septiembre en Castilla y León, cayó un 9,6%, la segunda comunidad con mayor descenso. Todos los sectores han perdido producción, excepto la energía. En España, la bajada ha sido de un 2,8%.
Una de cada 8 parejas tiene problemas para concebir. Una de las causas de esa infertilidad es la endometriosis. Actualmente el 10% de los niños que nacen es gracias a diferentes técnicas de reproducción asistida. Una de cada 8 parejas tiene problemas para concebir. Es una enfermedad muy común en la sociedad, pero aún así hay muchos tabús a su alrededor. La endometriosis es una de las causas de la infertilidad. Es una enfermedad que afecta a un 10-15% de mujeres en edad fértil, que genera importantes problemas, sobre todo desde el punto de vista reproductivo, y lo que es peor, dolores crónicos que llegan a invalidar a la mujer. De hecho, de un 30 a un 50% de las mujeres infértiles tiene este problema. Los facultativos lamentan que no haya una unidad específica sobre esta patología en el hospital universitario. Contamos con el personal preparado, formado, y contamos con los medios, o casi al 90% de los medios necesarios para poder centralizar, no de una manera exclusiva en Burgos, pero de que Burgos, el Hospital Universitario de Burgos, tenga una unidad de endometriosis. Actualmente el 10% de los niños que nacen en España es gracias a las diferentes técnicas de reproducción asistida. Después de 40 años de experiencia en reproducción asistida en el mundo, hoy tenemos la tranquilidad de que estos medicamentos hay que manejarlos con precaución cuando se manejan, pero sabemos que a medio o largo plazo no aumenta la incidencia de cáncer de ovario o de cáncer de mama. Precisamente expertos sobre este tema están hablando hoy en el Lugo. Los hospitales de Castilla y León ya han comenzado a retirar los anticonceptivos Essure. Unos implantes que dejaron de comercializarse el año pasado. Hay cientos de mujeres que durante años han denunciado los graves efectos secundarios que producía este método anticonceptivo. El protocolo para su atención y la retirada lo demandaban las afectadas desde hace años. Ahora ya está puesto en marcha en todos los hospitales de la comunidad. Venir a una consulta de ginecología y a través de ella se la entregará el consentimiento informado, se la explicará cómo se la va a quitar y luego pues nada, se la programará en quirófano. El Essure es un muelle que bloquea las trompas de falopio. Su extracción no es compleja si está bien colocado. Lo que vamos a hacer es quitar la trompa que lleva dentro el implante y al tirar de ella sale el resto del implante que pudiera estar aquí. María Eugenia es una de las cientos de afectadas. Le colocaron el Essure en 2005 y años después comenzó a sentirse mal. Tuve una época de mucho dolor, sequedad en la piel, muchísimo dolor de cabeza, muchísimo cansancio. Me hacían muchísimas pruebas, no sabían de qué eran los dolores. En unos días tendrá la primera revisión tras la retirada. El Essure es para ella solo un mal recuerdo. Se calcula que 80.000 mujeres en todo el país optaron por este anticonceptivo. Alrededor de 500 pacientes con cáncer tienen que trasladarse cada año del área del Bierzo al Hospital de León para recibir su tratamiento de radioterapia. Tras la decisión de la Consejería de Sanidad de dotar con un servicio de radioterapia al Hospital de Ávila, ahora la Asociación Española contra el Cáncer en León pide que el Hospital de Ponferrada también sea dotado con este servicio. Los servicios que no tienen radioterapia hasta ahora eran Ávila, Segovia, Palencia, Soria y El Bierzo. Entonces Zamora ya lo tenía, ahora la Consejería dice que se va a poner en Ávila y nosotros queremos que se ponga en el resto de las áreas de salud donde no hay radioterapia, ¿no? La argumentación ya os la he dado y creo que hay argumentos más que suficientes para razonar que si se pone en Ávila se tiene que poner también en Ponferrada. Comisiones Obreras no está de acuerdo con que se pida más nivel de inglés a los profesores de educación primaria. Hasta ahora se exigía el examen B2, dice el sindicato que supondrá un mayor esfuerzo para el profesorado y también un gasto económico que ellos mismos van a tener que sufragar. La Consejería les va a exigir un nivel C1. Esto nos parece una aberración. ¿Por qué? Porque hasta ahora este profesorado se ha considerado un profesorado formado que tiene la competencia lingüística. El embajador de Rusia en España ha visitado hoy la exposición de las edades del hombre en Aguilar de Campo, una muestra que valora
como positiva para la difusión del arte y el patrimonio religioso. Considera necesario potenciar la promoción de los recursos de las provincias de interior en países como el suyo. Y precisamente Valladolid abre las puertas a una nueva Bienal de Arpa, la Feria Ibérica de Arte y Patrimonio. En esta edición se dan cita 9 países. Instituciones, asociaciones y empresas muestran las últimas novedades del sector. Y esta misma mañana Castilla y León anunciaba una nueva petición a la UNESCO para que reconozca la arquitectura mozárabe de la península como patrimonio mundial. María Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. Sí, Castilla y León ha pedido a la UNESCO que declare Patrimonio Mundial la arquitectura mozárabe de la península ibérica. El proceso va a ser largo, pero si la UNESCO acepta, supondría que la comunidad pasaría de tener 8 bienes catalogados como Patrimonio de la Humanidad a 10, porque en esa lista se incluirían 2 nuevas iglesias, la iglesia de San Cebrián de Mazote, aquí en la provincia de Valladolid, y la de Santiago de Peñalba, en el Bierzo. Es uno de los anuncios que hemos conocido en esta Bienal de Arpa, que estará abierta hasta el domingo y en la que también se van a poner en marcha 2 proyectos europeos para proteger el patrimonio. En estos 130 expositores cabe el patrimonio de 9 países. Esta Bienal Arpa, la 11ª, que empezó como una feria nacional, se abre a Europa. Se va a fraguar la Constitución con algunas otras ferias similares. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la de la ciudad de Salzburgo o a la ciudad de Florencia, de una red europea de ferias del patrimonio. Además, Castilla y León con Siega Verde se une a Cantabria, Francia y Portugal para reforzar el patrimonio rupestre. Va a ser una nueva fórmula de gestión de espacios culturales prehistóricos que son ricos en arte rupestre. Es una alianza entre las 3 regiones para potenciarse como destino a nivel global, presentando el primer arte de la humanidad, el arte paleolítico. Aquí las empresas también muestran cómo aplicar las nuevas tecnologías al patrimonio. En la habitación está todo el tema de la impresión 3D aplicada a la posible restauración. No solo es un evento para profesionales y expertos, habrá conciertos, proyecciones, actividades y talleres para ellos, para los futuros guardianes de nuestro legado natural y artístico. La Mar de Pincho es la tapa ganadora de la 14ª edición del Concurso Nacional de Tapas de Valladolid. Sus creadores son unos hermanos de Zaragoza que han querido hacer un pequeño bocado de mar. Noemí Morante, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, y dicen también sus creadores que es una auténtica explosión de sabores en la boca, de sabores marítimos, ya que sus principales ingredientes son el mejillón y el erizo. Todos los que quieran comprobar si esta tapa realmente produce ese efecto en la boca pueden venir hasta la Plaza Martí Monzó de Valladolid, hasta este bar, el bar La Teja, donde se puede degustar hasta este domingo por 2,50 €. Los que no puedan, sus creadores dicen que es muy fácil de elaborar. Nos han mostrado cómo se prepara esta mañana en una masterclass en la que también ha participado la ganadora del campeonato mundial, que viene desde Nueva Zelanda y que ha presentado un rollito de atún, mezcla de ingredientes españoles y asiáticos. Son de tierra sin mar, pero sus inicios en la Costa Brava les han inspirado para crear este pequeño bocado marítimo. Una salsa de concha de ostra con una masa de oblea y con espirulina, que es un alga, un guiso a fuego lento, con cebolla, tomate, el mejillón, que es lo que le da el sabor a mar, un poquito de erizo. Rápido de preparar y de comer en 1 o 2 bocados, pero que el sabor permanezca. Que te lo metas en la boca y te explote en la boca. Hayan pasado 10 minutos y aún tengas el gusto en la boca y digas, qué rica estaba. Ella es china, pero trabaja en un restaurante español en Nueva Zelanda, donde cada vez son más aficionados al tapeo. Es unos rollitos de atún, como dice, que tiene como un escabeche de 3 diferentes pimientos, rojo, amarillo y verde, nada más la piel de los pimientos viene enrollado dentro del atún y sobre un crujiente de arroz calasparra se ha 2 pequeñas delicias fáciles de elaborar, dicen sus creadores, y quizás esa combinación de sencillez y exquisitez les ha valido el título de la mejor tapa nacional y mundial.
En el París del siglo XX, varios autores dieron rienda suelta a las disciplinas más vanguardistas, entre ellos españoles como Picasso, Luis Fernández o Juan Gris. Muchas de sus obras se pueden ver en la Casa del Cordón de Burgos, en la muestra Sueño y Razón, ecos de la vanguardia, perteneciente a la colección Telefónica. Nosotros se lo llevamos hoy a sus hogares. Adiós. Estos cuadros evocan un tiempo en el que la eclosión de las diferentes vanguardias concitó en torno a París a numerosos artistas, muchos de ellos españoles, que creaban en dos corrientes diferentes. Esta muestra recoge dos caras para un mismo rostro. El discurso en torno a la preponderancia de las corrientes más analíticas o, por el contrario, las más intuitivas. En puridad, casi todos los artistas se manejaron en uno y otro frente. Una de las joyas de la exposición es esta obra de Juan Gris de 1920. Se trata, junto a Picasso, de uno de los autores más relevantes del cubismo dentro de un movimiento racionalista. La personalidad y obra de Luis Fernández tiene también protagonismo especial, 15 obras que permiten acercarse a una pintura inquietante. Fue el único representante español del movimiento abstracción-creación y compuso una obra personal, esencial, pura y capital. Colección reunida por la Fundación Telefónica, que cumple un doble objetivo, el de llegar al público y enriquecer la colección dándole vida. De una mirada muy poliédrica y en este caso, bueno, es muy clara, pero también es muy personal, con un montaje impecable. Un total de 40 obras de lo que fue una época extraordinaria para el devenir del arte. Aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. El cielo de París me pasear al amor.